noches otra vez a mis alumnos de segundo de bachillerato. Aquí estamos otra vez para ver un poquito más y avanzar un poco más en el bloque 10 del programa de selectividad, el programa de segundo de bachillerato de Historia de España. Bueno, vamos a ver, las últimas noticias, como sabéis, es que se ha aplazado el tema de la EBAU, pues sin herir, ¿no? De todas formas nos enviaron el otro día una nota diciendo que, bueno, que a pesar de los aplazamientos y tal, se iban a prolongar todos los plazos de todos los asuntos, es decir, exámenes de universidad, plazo de matrículas, etcétera, precisamente para que se pudiera celebrar la EBAU. Con lo cual lo que os dije el otro día pues era lo cierto, es decir, al final vamos a tener que, se va a celebrar la EBAU, no sabemos en qué condiciones, no sabemos si la segunda prueba, la extraordinaria, pues será en septiembre, porque la primera pues será en junio. Lo que sí nos han dicho es que probablemente se ajusten algunos contenidos, eso es algo bueno. Normalmente si se ajustan algunos contenidos será que quiten algún bloque. Yo calculo que si se quita algún bloque sería el bloque último, me imagino, ¿no? Creo yo. No van a quitar el primer bloque, que lo hemos visto en septiembre, evidentemente. Pero en fin, de las autoridades hay que esperarse cualquier cosa. O sea que nosotros seguimos y avanzamos y seguimos con nuestro objetivo de en estos 15, 20 días que estemos de confinamiento, que espero que lo estéis pasando, bueno, pues lo mejor posible, y que os estéis dando también cuenta y valorando lo bueno que son las relaciones personales y estar con la gente, ¿no? Y lo importante que es que muchas veces estamos cerrados y obcecados por el móvil y por las tecnologías, y hasta que no nos quitan verdaderamente la presencia de nuestros amigos no nos damos cuenta de lo importante que es estar con la gente, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? El trato humano, ¿no? Bueno, pues nosotros mientras dure este confinamiento, como digo, avanzaremos y por lo menos damos el bloque 10. Si después nos encontramos con la sorpresa que nos quitan el 12, pues bendito sea Dios, ¿vale? Bueno, pues el bloque 10 acabamos ya el epígrafe 10.1 y el epígrafe 10.2 vamos a hacer lo mismo, lo vamos a estructurar en dos vídeos, ¿vale? Entonces, el epígrafe se llama El gobierno radical cedista, 1933-1935, y la revolución de Asturias, el Frente Popular, las elecciones del 36 y el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, estos son los puntos que, como siempre yo digo, tenemos que desarrollar, ¿no? Bueno, pues, en fin, nosotros nos quedamos en noviembre de 1933, cuando Manuel Azaña digamos, dimite y se disuelven las Cortes y se celebran unas elecciones que bueno, pues va a ganar el partido más votado va a ser el partido de la CEDA, ¿no? Este partido que es el partido de Gil Robles. Bueno, de noviembre del 33 a febrero del 36, por tanto, vamos a tener lo que se ha llamado en historiografía el bienio radical cedista, otra gente le ha llamado el bienio negro, otra historiografía, una historiografía de historiadores más bien de izquierda, y otros le han llamado el bienio rectificador, porque rectifica la política reformista. Lo que sí está claro es que son 2 años de gobierno con orientación derechista. Bueno, pues como digo, efectivamente Gil Robles, en el primer punto que desarrollamos, Gil Robles es el partido mayoritario, saca aproximadamente unos 115 diputados. El segundo partido más votado, con en torno a 100 diputados, 100, 110 diputados, fue Alejandro Lerroux, del Partido Radical, el segundo partido más votado. Y el tercer partido más votado fue el PSOE, que se desplomó completamente. Es decir, es el partido mayoritario de la izquierda, pero apenas saca 60 diputados. Con lo cual, tenemos un parlamento con una derecha fragmentada, pero poco fragmentada, y una izquierda muy fragmentada, entre republicanos, socialistas, en fin. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues fundamentalmente porque el sistema electoral era un sistema que se llama un sistema mayoritario, distinto al que tenemos ahora. El sistema que nosotros tenemos actualmente es un sistema que lo que favorece es la concentración del voto, mientras que en aquella época lo que se favorece son las mayorías obtenidas de votos, de tal manera que los partidos que obtenían más votos aglutinaban muchos más escaños. Claro, uno puede decir, bueno, pero es que eso es lo lógico, ¿no? Sí, pero lo que se hace es que un cálculo matemático de que cuando se sacan determinados números de votos ya se van consiguiendo más diputados. De tal manera que se favorecen las grandes coaliciones, o sea, los partidos
muy coaligados y que se presenten en bloque en los distritos electorales, en las circunscripciones electorales. Es decir, para que nos pongamos, bueno, si se presenta 5 o 6 partidos de izquierda muy disgregados, aunque saquen más votos entre ellos, si el partido de derecha se presenta un solo partido de derecha, pero es el que más votos ha sacado, aglutina a todos los diputados de esa circunscripción. Y entonces, claro, eso favorecía que, claro, que los partidos pues fueran lo más unidos posible. Y ahí va a ser muy inteligente ese personaje, Gil Robles, ¿no? Por eso hay que entenderlo. Las iniciales CEDA significan Confederación Española de Derechas Autónomas. Es decir, era una confederación de derechas. Bueno, Gil Robles era un político que de clara orientación monárquica, católico, incluso, bueno, él mismo lo confiesa, estuvo en algunas reuniones del partido nazi en Nuremberg. ¿Os acordáis? Me imagino los que visteis Historia Contemporánea el año pasado, y los que no os acordaréis a lo mejor de cuarto de la ESO, el partido nazi en Alemania, sus reuniones, sus congresos nacionales, los hacía en Nuremberg. Bueno, pues Gil Robles estuvo invitado en uno de ellos, no me acuerdo si fue en el del 33 o el del 34, vino impresionado, ¿no? Y, en fin, era un político marcadamente de derechas, ¿no? Y muy ultracatólico, por supuesto era muy crítico con la política de los 2 primeros años de la República, de ese bienio reformista, sobre todo en materia religiosa. Hay que decir una reforma que se me olvidó citaros el otro día, pero que bien los apunté, bueno, y eso es que se había empezado a meter la legislación en el tema del matrimonio civil, se permitió con la ley del divorcio, bueno, pues todo esto Gil Robles le parecía un auténtico horror, ¿no? Y se da cuenta, después de las elecciones del 31, él tenía un partido que se llamaba, en principio se llamaba Acción Nacional, lo que pasa es que le estaba prohibido, en la República estaba prohibido poner el término nacional en los partidos políticos, curiosamente. Y entonces le llamó Acción Popular. Entonces se dio cuenta de que él, yendo solo, no podía hacer nada. Entonces creó esa confederación de partidos que aglutinaba a todos los partidos de derecha locales. Partidos agrarios, partidos muy tradicionales, de a lo mejor circunscripciones pequeñas. Un partido, a lo mejor, por ejemplo, hubo un partido, una acción popular de Pontevedra, el partido agrario de Jerez, es decir, una serie de partidos, los aglutina y hace esa confederación. Y además va a las elecciones con el partido de Calvo Sotelo, Renovación Española, que aglutinaba a sectores monárquicos, antiguos sectores monárquicos, bueno, pues que evidentemente pues seguían viviendo en España y votaban. Entonces, bueno, pues claro, él aglutina entonces a toda la derecha y por eso vence. ¿Qué era lo que se le achacaba a Gil Robles? Bueno, porque es que no era realmente republicano, era republicano Gil Robles, ¿no? Niceto Alcalá Zamora, que seguía siendo presidente de la República, una vez se producían las elecciones, él tenía que decidir a quién le daba la mayoría, a quién le encargaba formar gobierno. Lo normal es que tú le encargues formar gobierno a la persona que ha ganado las elecciones. Hombre, no vas a coger y vas a decirle al que ha sacado 2 diputados, oye, forma tu gobierno, no, porque no te va a apoyar nadie en el Parlamento, y esto va a ser un disparate. Entonces tenía esta opción, o Gil Robles o Alejandro Lerroux. Y él se inclina por Alejandro Lerroux, y entonces Alejandro Lerroux es el que se encarga de formar gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Los primeros meses, Alejandro Lerroux pues pacta con Gil Robles para que en el Parlamento tengan una mayoría y puedan pues sacar adelante una serie de leyes. Pero, claro, Gil Robles está ahí esperando y dice, bueno, vamos a ver, yo he sido el que gana las elecciones. Por cierto, otra de las razones por las que se da este vuelco electoral desde la izquierda del bienio reformista a esta derecha es también la incorporación de las mujeres al censo electoral. Es decir, en estas elecciones, que es muy importante, de noviembre del 33, son las primeras elecciones que votan las mujeres en España. Y las mujeres, en aquella época, ahora ya no lo sé, en aquella época las mujeres eran muy conservadoras, muy conservadoras. Y entonces, claro, le da un vuelco a las elecciones. La CEDA, como digo, a pesar de apoyar a Alejandro Lerroux, no para de recordarles que es el partido más votado. Y en octubre del 34, ya Gil Robles obliga a Alejandro Lerroux a que nombre 3 ministros de la CEDA, porque Alejandro Lerroux había nombrado un gobierno
completamente radical. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entran 3 ministros de la CEDA, uno de ellos es Gil Robles, y con todo el tema de la situación internacional, vamos a situarnos en el año 1934, ¿qué pasaba en el año 34? Pegamos una vuelta por Europa y tenemos el florecimiento del nazismo en Alemania, también bastantes florecimientos de sistemas muy autoritarios de corte fascista en Austria, aunque Austria no era fascista, pero tenía ya un partido muy importante. En otros países, en Italia está completamente asentado desde los años 20, en que Benito Mussolini hace la famosa Marcha a Roma. Por cierto, Marcha a Roma, que antes de que Gil Robles fuera parte del gobierno, él se planteó incluso hacer una marcha sobre Madrid, a la manera de la marcha sobre Roma. O sea que, para que conozcáis también que Gil Robles pues tenía sus inclinaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando entran esos 3 ministros de la CEDA, pues claro, todas las organizaciones de izquierda protestan, porque ven, le da miedo, o sea, dicen, bueno, vamos a ver, o sea, ¿cómo van a entrar gente que son, entre comillas, ¿no? Pues filofascistas, ¿no? O sea, son gente que están ahí, que ven bien el sistema alemán, que ven bien el sistema italiano, ¿no? El gobierno italiano, ¿no? Y entonces se produce una revolución, la famosísima Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, que es una conjunción entre comunistas, socialistas. Los comunistas ya se habían separado de los socialistas, pero tenían muchísimo menos poder, o sea, los socialistas eran muchísimo más numerosos. Lo que pasa es que los comunistas estaban muy vinculados a la internacional comunista que había creado la Unión Soviética, que acababa de crearse, porque la Unión Soviética como tal nace en 1922. Entonces, después de la Revolución del 17. El PSOE, que tenía muchísima fuerza y que sigue siendo un partido revolucionario de corte también marxista, y los sindicatos mayoritarios UGT y CNT. Bueno, pues se produce un levantamiento con huelga general y tal. En general la revolución fue un fracaso, pues estuvo muy descoordinada, en fin, las fuerzas de orden público rápidamente pudieron sofocarla, pero hubo 2 focos muy importantes. Barcelona, como siempre, y Asturias, ¿vale? En Barcelona, bueno, pues se declara incluso la República Independiente. Luis Companys, que es un líder de Esquerra Republicana, declara la República Catalana. República que, por cierto, dura un día, porque al día siguiente lo detienen y lo meten en la cárcel. Después será indultado en el año 36 por el Frente Popular. Pero bueno, tiene que intervenir allí el ejército y bueno, pues sofocar esa incipiente república, ¿no? Ese Estado catalán. Ya sabéis que cada vez que hay una revolución, tenemos aquí al Estado catalán declarándose independiente. No sé si ahora con el coronavirus a lo mejor estos tíos se declaran independientes, vamos a ver, no lo sé, porque vamos, en cualquier coyuntura, ¡pum!, rápidamente aprovecha. Y en Asturias la revuelta tiene un corte mucho más obrerista, concretamente minero. Allí, bueno, pues en Asturias tiene muchísima fuerza la minería, todo lo que es la cuenca de Asturias, León y tal. Zona incluso norte de Palencia, es decir, esa zona de la cordillera cantábrica pues tiene ahí las cuencas mineras tienen muchísima fuerza, además tienen mucha mano de obra, con lo cual tienen un componente humano muy reivindicativo y además, bueno, pues muy potente, ¿no? Y bueno, pues efectivamente pues levantan prácticamente un ejército en armas porque consiguen armas, en fin, ponen a aquella zona, de hecho se declaró zona de guerra. Y bueno, y el gobierno pues envía a Franco. Franco, bueno, Franco había ocupado varios cargos, ya era general por supuesto, porque Franco es general después, aproximadamente desde el año 1925 o 26 ascendió a general, y sí, tiene 30 y tantos años. Y bueno, había ocupado la dirección de la Academia General de Zaragoza y también la jefatura del Estado Mayor del Ejército. El ejército, la cúpula del ejército, lo que se llama la cúpula del ejército, de cada ejército, de las armas de tierra, mar y aire, tiene lo que se llama un Estado Mayor, ¿no? Pero dentro de todo el ejército hay un jefe de todos ellos. Actualmente el general Villarroya, que si veis la tele de vez en cuando es el que sale, ese hombre que tiene 3 estrellas de 4 puntas y un bastón sobre sable, pues esa insignia que lleva es que él es teniente general y es jefe del Estado Mayor, ¿no? Bueno, pues ese es el cargo militar más importante.
es el que está justamente por debajo, pues normalmente del ministro de Defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque el ministro de Defensa es un civil, es una persona que no es militar, está nombrado por el gobierno, y entonces tiene que tener un asesoramiento de un militar. Entonces nombra a un militar. Y Franco, bueno, pues era, digamos, el personaje, llegó a ser jefe de Estado Mayor en esta época. Y lo envían a Asturias. Y Franco aplica las técnicas militares, ¿no? Es decir, mete al ejército en Asturias, bueno, aquello es una batalla campal, se calcula que hubo entre 4 y 5.000 muertos, 30.000 detenciones, etc. Bueno, esta revolución evidentemente pues dañó muchísimo al gobierno, ¿no? Pero además le dio a la CEDA, ¿no? O sea, la CEDA presiona a Lerroux y le dice, mira, ¿ves tú lo que ocurre? O sea, cuando esta gente ven que entramos ministros de los que hemos sido más votados, entonces la CEDA, todavía más después de la Revolución de Octubre, va a acrecentar su presencia en el gobierno, ¿eh? Va a tener más fuerza en el gobierno. Y va a empezar una época que es lo que se suele llamar el periodo rectificador, ¿no? El periodo contrarreformista. Lo que los izquierdistas llamaban el bienio negro, ¿no? La parte del bienio negro, que es una contrarreforma, de todas las reformas que se hicieron durante el primer bienio, el bienio reformista. Eso lo veremos en el segundo vídeo, que va a ser lo que va a provocar, junto con algunos escándalos, pues que caiga Lerroux y se convoquen de nuevo elecciones y gane el Frente Popular. Y pues ya prácticamente estemos abocados pues a la guerra civil. Pero eso ya lo vemos en el segundo vídeo de este epígrafe, ¿vale? Bueno, buenas noches.